¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues aquí estamos nuevamente con ustedes trayéndoles un video explicativo, ¿verdad? Un video temático de los que ya habíamos hablado y como lo prometido es deuda, aquí vamos a empezar a desarrollar el primero de ellos que tuvo más menciones, aunque vamos a desarrollar los cuatro, el que tuvo más menciones, digamos que le vamos a ir dando prioridad conforme fueron las menciones. Entonces el primero que ganó fue el de el doble y sus implicaciones. Entonces vamos a explicar dentro del estudio del árbol qué es esto de el doble y qué significa. Bueno, el doble es un arquetipo que se utiliza dentro del estudio del árbol transgeneracional. El doble nos refiere a dos miembros del mismo clan, en este caso el consultante y alguno de sus ancestros, que comparten información inconsciente. ¿Qué significa esto? Nosotros somos un cúmulo de información que está en nuestro inconsciente y que ha sido alimentado generación con generación a través del paso del tiempo, y este cúmulo de información se manifiesta en cada uno de los miembros del clan de manera distinta, aunque en esencia sea la misma información para todos los miembros del clan. Cada uno de ellos lo puede manifestar de manera diferente. Entonces así pues nos encontramos con que de pronto cierta información la comparten ciertas personas por común y están repitiendo coincidentemente, ¿verdad?, ciertos patrones de conducta, ciertas situaciones, ciertas circunstancias en sus vidas, y a eso le llamamos ser el doble, ¿verdad? El doble, digamos que es el arquetipo básico, el arquetipo base, y de ahí se van desprendiendo otros arquetipos. Debemos comprender que el estudio del árbol transgeneracional se hace de manera integral, no se puede deslindar de la interacción que hay con los demás miembros del clan. Las fechas solamente nos aportan una guía y en sí mismo el arquetipo es solamente un molde, una guía, una ruta a seguir, no es determinista o no es una condena, no es un estado de indefensión, porque muchas personas piensan que, por ejemplo, si mi abuelo murió de cáncer y yo soy su doble, entonces yo también voy a tener cáncer. Eso no ocurre. En el caso del doble, lo que estamos heredando es la información, o digámoslo así, los juicios, las creencias, los conflictos que al abuelo le hicieron manifestar su cáncer, y nosotros de algún modo lo repetimos, lo compartimos y podemos desarrollar ese o cualquier otra sintomatología. Entonces les digo, no es determinista, simplemente nos va dando una guía. Lo que va a determinar el doble, lo que va a determinar que el arquetipo se cumpla o no, es la experiencia de vida que se tenga con ese ancestro. Es decir, cómo fue mi relación con él, qué recuerdo de él y por supuesto su historia de vida. Hay que conocer la historia de vida del ancestro para poder determinar qué historia de vida él está manifestando y qué estoy coincidentemente yo, nuevamente entrecomillado, porque recuerden que en el pensamiento holístico las coincidencias no existen, pero qué situaciones coincidentemente yo estoy repitiendo de ese ancestro. Para el caso de los ancestros que no conocimos, que fallecieron antes de que naciéramos o que nunca tuvimos ningún trato con ellos, lo que nos va a dar la referencia, por supuesto, es su historia de vida. Conocer su historia de vida, sus enfermedades importantes, si fallecieron, de qué fallecieron, y todo esto nos va a dar la medida de si el arquetipo se puede ajustar o no se puede ajustar a la descripción. Les vuelvo a repetir, las fechas solamente son un parámetro, solamente es digámoslo así, una guía para determinar esta relación, pero no son determinantes. Por eso cuando hacemos el estudio del árbol, dar simplemente fechas y sacar la relación arquetípica que hay con las fechas no nos dice nada en sí mismo. Es todo parte de un conflicto, y ese conflicto de ahí se puede ir desarrollando si hay una relación con ser doble de alguien o no.
¿Cómo se es doble de alguien? Recordemos que existen 3 columnas afines en este orden que hacemos numérico con relación a las fechas del año del 1 al 12. Cada número representa un mes del año. Entonces, conforme vamos haciendo 3 columnas, las columnas de manera verticales, que es el 1, el 4, el 7 y el 10, que pertenecen al mes de enero, abril, julio y octubre. Es la primera columna afín. La segunda está el número 2, el 5, el 8 y el 11, que pertenecen al mes de febrero, al mes de mayo, al mes de agosto y al mes de noviembre. Y luego está la tercera columna afín, que son los números 3, 6, 9 y 12, que pertenecen al mes de marzo, al mes de junio, al mes de septiembre y al mes de diciembre. Las personas nacidas en estas columnas afines tienen una relación arquetípica, normalmente son dobles. Recuerden, el doble es, digamos, que el arquetipo base, y de ahí se desprenden todos los demás. Hay una tolerancia, hay una regla que me permite a mí sumarle 10 días, a veces hasta 15 días, a la fecha de nacimiento, o restarle a la fecha de nacimiento 10 o 15 días, y entonces me permite tener un rango en el que las personas que nacen a principio de un mes o a finales del mes en rango pueden entrar a la siguiente columna afín. Recuerden que hay 3 fechas importantes: las fechas de nacimiento, concepción y muerte. Para el inconsciente, estas 3 fechas simbolizan exactamente lo mismo: un nacer. Y bueno, vamos a poner un ejemplo. Yo nací el 25 de agosto. El 25 del 8, yo tengo una relación arquetípica de entrada con las personas nacidas en la segunda columna afín, que son el mes de febrero, el mes de mayo, el mes de agosto, por supuesto, y el mes de noviembre. Mi fecha de concepción, por supuesto, es en noviembre, porque para que yo naciera en el mes de agosto, debieron haberme concebido en noviembre, a menos de que yo haya nacido de 7 u 8 meses, en cuyo caso la fecha de concepción se recorre 1 o 2 meses dependiendo. La de concepción, la de nacimiento no se mueve, pero la de concepción sí. Entonces ahí hay un cambio. En mi caso no, en mi caso mi fecha de nacimiento y mi concepción coinciden, es decir, son de 9 meses, mi fecha de nacimiento es en agosto y mi concepción es en noviembre. ¿Qué pasa conmigo? Yo soy del 25 de agosto, entonces quiere decir que si yo, por la razón que sea, tengo que subirle, tengo un rango permitido de hasta 10 o en algunos casos, algunos autores hasta 15 días. Corbera, cuando utilizaba el árbol como una herramienta, decía 15 o más, dependiendo del estudio global. Hay que hacer el estudio integral del árbol, pero bueno, vamos a suponer que son 10 o 15 días. Yo entraría en rango en el mes de septiembre, en fecha de nacimiento. Esto me convierte también en que tengo una relación arquetípica con las personas nacidas en esa columna, en la tercera, que es marzo, junio, septiembre y diciembre, ¿de acuerdo? Entonces ahí pasa lo mismo con mi fecha de concepción, se recorre a 10-15 días. Si yo hubiese nacido en los primeros días de agosto, pasa al revés, me quito 10 o hasta 15 días, y entonces eso implica que tengo una relación arquetípica con la primera columna. Bueno, entonces, como yo me recorro a la primera columna, si hubiese nacido los primeros días del mes de agosto, tengo una relación arquetípica con las personas nacidas en enero, en abril, en julio y en octubre, ¿de acuerdo? Pero no es así, mi caso es hasta el final del mes de agosto. Más o menos es así como se configura y cómo se utiliza esta tabla numérica de las columnas afines para ir sacando la relación arquetípica entre las personas y su fecha de nacimiento, concepción o fallecimiento, ¿de acuerdo? Entonces, como ya mencionamos, las implicaciones que tiene es que en sí misma la fecha no nos dice nada. Puede ser doble de alguien, pero lo que realmente nos va a dar la pauta es la descripción, cómo fue
la relación con esa persona. Y todo parte de un conflicto. Es decir, si yo no manifiesto ningún tipo de conflicto, no hay nada que buscar. En sí mismo, el ser doble de alguien no implica más que compartir información. Hay información dentro de mi familia que me nutre y hay información que me intoxica. ¿Cómo lo sé? Dependiendo de mi realidad, mi entorno o los conflictos que yo esté manifestando. Es ahí donde podemos encontrar entonces la pauta que nos va a decir hacia dónde tenemos que caminar. Recuerden, el estudio del árbol es solamente una herramienta, no es determinista, y herramientas hay muchas, ¿de acuerdo? A mí, en lo particular, me parece una herramienta fabulosa, pero solamente es un gusto personal. Bueno, pues con esto me despido. Espero que haya quedado claro y cualquier duda, sugerencia, comentario, estoy a sus órdenes. Ya lo saben, en pantalla van a aparecer cómo se pueden comunicar conmigo y muchísimas gracias.